Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos por Marcelo Villamarín Carrascal. Este es un conjunto de relatos que se extiende desde mediados del siglo XX hasta las primeras décadas del siglo XXI. Recoge muchas experiencias, tanto particulares y personales como colectivas, y pretende proyectarse hacia el pasado con miras al futuro. Recoge una serie de episodios a través de los cuales nos remontamos a una época en la cual seguramente muchos de quienes estarán escuchando estos relatos no la habrán vivido, probablemente no la conocen, y ahora con estos relatos mi intención es que justamente puedan conocer y reconocer a sus antepasados, a sus abuelos, a las diferentes generaciones que nos precedieron. Comenzaremos entonces con el episodio número 1. Episodio número 1. En las faldas del Cerro Pasochoa. En agosto de 1945, el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó bombardear las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La utilización de las recientemente inventadas y fabricadas armas nucleares, que nosotros las conocíamos con el nombre de bomba atómica, cobraron la vida de 250,000 personas, forzando la capitulación del Japón y con ello la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento marcó el rumbo de la historia universal a partir de mediados del siglo XX, con la nueva configuración geopolítica que dio origen a la confrontación mortal entre Oriente y Occidente, que se prolongaría a lo largo del siglo XX. Así surgió América Latina en el medio como parte del tercer mundo. Yo nací 2 años después de este acontecimiento, cuando lejos de aquello, en el Ecuador la modernidad atrasada se despertaba perezosamente para maltratar con látigo en mano a guasipungueros y campesinos, despojándoles de sus tierras que no eran suyas. Fue un día viernes 11 de abril de 1947, cuando el calendario cristiano recordaba la muerte de Jesucristo. El escenario fue el páramo andino recostado en las faldas del Cerro Pasochoa, donde los cóndores adornaban todavía los penachos del Inti Sana y el Cotopaxi. La hacienda en que llegué al mundo se llamaba Siyunchi, al sur de la provincia de Pichincha, Ecuador. Era una época en que los conejos silvestres no habían olvidado de sonreír. Antes de las 6 de la mañana, se acostaban de trecho en trecho a la vera del camino principal, olisqueando la boñiga que las vacas dejaban a su paso durante la travesía a los corrales del ordeño. Movían sus naricitas a velocidad supersónica, como aspirando el vaho de los animales, cuya estela se revolvía a las espaldas de los jinetes, cubiertos con ponchos a rayas y protegidos por bufandas de colores y sombreros de chagra. Sus ojillos inquietos y menudos se balanceaban de un lado a otro, mientras los cascos de los caballos lastimaban sin compasión el barro del sendero.
La hacienda estaba ubicada en el cantón Mejía, cuya cabecera es la ciudad de Machachi, cuna de la chagrería, a unos 20 kilómetros hacia el occidente. Ella expresaba la parte oscura de la modernidad capitalista, donde los guasipungos se regaban por las faldas de los páramos como remiendos descoloridos que atenazaban las aldehuelas rurales en las cuales apenas se vendía pan, sal y azúcar. Las haciendas de la zona cubrían miles de hectáreas que empezaron a acariciar los sueños de los chagras, empleados como peones temporales, cuando el Sucre empezaba a desplazarse más allá de la capital, intentando reemplazar por el trabajo asalariado el intercambio tradicional de servicios entre el patrón y la peonada, camas, sirvientes, peones de campo, vaqueros, etc. Mi padre José Julio fue trabajador de la hacienda. En su juventud, después de pasar algunas temporadas cortas en Perugachi, Imbabura, donde su abuelo Rafael cumplía funciones de administrador, terminó empleándose en Sillunchi. Él fue de raigambre campesina y uno de los pocos trabajadores que habían pasado por la escuela. Fue contratado como escribiente y como tal su tarea era hacer números, llevar el registro de las vacas y de la leche que producían diariamente, controlar la cosecha de las papas y otros productos de la zona, y de todo ello rendir cuentas al patrón. Como era costumbre, la hacienda le suministró una vivienda en precarias condiciones que mi madre se apresuró a darle un toque citadino, trazando fronteras bien definidas entre las áreas de los cuadrúpedos que rondaban por todas partes y la de los bípedos humanoides, aunque el espacio no le permitió hacer lo mismo con la prolijidad que acostumbraba en la ciudad. Apenas pudo asignar rincones a las camas y a la cocina, y reservó un sitio particular para visitas, adornado de rústicos bancos fabricados con madera de eucalipto, junto a 2 o 3 simulacros de sillones que acariciaban con gusto las asentaderas de los visitantes reunidos de vez en cuando frente al fogón. Entre risas y unos traguitos que mis tíos bebían a pico de botella, mientras daban manivela a un fonógrafo herencia de Matusalén, contaban cómo ciertas madrugadas me emperraba con mis chaupis 2 años, exigiendo a mi padre llevarme al rejo y al consiguiente ordeño, durante las heladas madrugadas de páramo, donde todavía sobrevolaba el cóndor y dormitaban algunos lobos salvajes. Con una gorra de lana que me cubría hasta las orejas, la nariz helada, los labios temblando y un poncho de aprendiz de chagra, mi padre me colocaba en la parte delantera de su caballo, aferrado a la cabeza de la montura, y me conducía al ordeño. Llegábamos cuando aún no clareaba el día y alguna de las mozas sentadas frente al vientre de las vacas me daba una escudilla de leche recién ordeñada con una costra, que no era otra cosa que un pan de dulce. «Te encargo al guagua Tomasita», decía mi padre mientras se desplazaba en su caballo a rodear los corrales. Éramos ya 3 hermanos, Edgar, Zulay y yo. El mayor falleció de pulmonía cuando aún era bebé.
Yo ocupé desde entonces el lugar privilegiado de hermano mayor, haciendo uso de las prerrogativas que una sociedad gerontocrática y patriarcal asignaba al primer vástago de la familia. No recuerdo mucho cómo fue con ellos mi relación durante nuestros primeros años de vida. Tengo apenas recuerdos borrosos, sobre todo de mi hermano, quien solía esconderse en los rincones de la casa, donde las paredes dejaban ver sus costuras negruzcas, y regresaba con la boca negra después de saborear la tierra de los adobes. Las comadres aconsejaban a mi madre que untara de ají las partes más sobresalientes. La primera vez que mi hermano probó el nuevo menú, no paró de llorar durante un día entero. Otra vez nos pusimos a jugar con unas flores exóticas que encontramos en la basura, sin percatarnos que eran las semillas de ají que se forman en el interior del fruto. Ya pueden imaginarse las consecuencias producidas al frotarnos el rostro y restregarnos los ojos. Mi madre nos lavó con esmero durante un día entero hasta que el efecto se diluyó. Pero eso no fue todo. Un día encontramos a mi hermano jugando con un ciempiés como si nada, lo cual desató la histeria de mi madre, que tomándolo del brazo le condujo al interior de la casa. Lo que más recuerdo de aquella época es el suceso de la caja ronca, pero no sabría decir si fue verdad o producto de mi imaginación, alterada constantemente por los cuentos de duendes y aparecidos que las mucamas y trabajadores de la hacienda solían contar durante las noches de verano ante la guambriada reunida en torno a fogatas improvisadas. El duende, la viuda, la caja ronca, Mariangula, el chuzalongo, el jinete muerto, el cura sin cabeza, etcétera, etcétera. El episodio en mención ocurrió una de aquellas tantas noches que viví durante mis primeros años. Alrededor de la medianoche oí ruidos y al despertarme vi que mis padres estaban sentados al borde de la cama con un candil en la mano cada uno. Como comprenderán, en aquella época no existía energía eléctrica ni siquiera linternas de pilas. Las sombras de la noche, cuando teníamos que salir a hacer las necesidades en el campo, eran despejadas por velas sembradas en raquíticos candelabros de barro o de madera, protegidas del viento por la palma de la mano. Mis padres se quedaron quietos mientras un tío hospedado en nuestra casa abrió sigilosamente la puerta llevando el candil que titilaba de manera caprichosa. De pronto dio un brinco, cerró la puerta por dentro y, más muerto que vivo, con los pelos literalmente de punta, se dejó chorrear por la pared y, sudando pepas, solo atinó a decir: «Carajo, la caja ronca». Yo me acurruqué en el regazo de mi madre muerto de miedo, mientras escuchaba no muy lejos unos cánticos sagrados mezclados con los rezos del Padre Nuestro. Eran voces femeninas alternadas con vozarrones masculinos que, formando un lúgubre concierto, fueron perdiéndose lentamente. «¿Qué viste, Luis Alberto?», dijo mi madre. «La procesión de la caja ronca», respondió el aludido. Era una fila de encapuchados, pero solo alcancé a ver las espermas que titilaban suspendidas a 1 metro del suelo.
Al día siguiente la curiosidad pudo más que la prudencia y en manada, pero con sigilo, mi hermano, mis primos y yo fuimos hacia el lugar y encontramos un reguero de mariposas negras que adornaban el suelo junto a gotas de cera derretida. Mi madre se santiguó, nos hizo rezar el Padre Nuestro y nos prohibió tajantemente que volviéramos al lugar. ¿Imaginación? ¿Realidad? No podría decirlo. Pero ¿cómo es que mis padres llegaron a enamorarse para formar su familia en un sector tan alejado de la civilización moderna? Eso lo veremos en el próximo episodio.